Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estamos en el estudio del libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 7. Y hoy vamos a estar predicando del versículo 1 al versículo 53. Que el Señor nos ayude con esta exposición de la palabra. Hechos 7, del 1 al 53. Vamos a estar viendo hoy el sermón de Esteban. Antes de leer el texto bíblico, que es un texto extenso, que espero que me hayan hecho caso de haberlo leído en sus casas, ¿verdad? Haberlo repasado, haber meditado en este texto, lo cual permitirá que tengamos una mejor comprensión del sermón del día de hoy. Antes de eso, quiero hacer una breve introducción. Recordemos que la semana pasada vimos que Esteban fue detenido y acusado falsamente de blasfemia. En eso fue lo que quedamos la semana pasada. Esteban, uno de los 7 diáconos que habían sido escogidos, ¿verdad?, entre la iglesia. ¿Para qué? Para la atención correcta de las necesidades que se estaban dando en la iglesia, porque había una queja, recuerdan, había una queja de que las viudas de los hebreos estaban siendo mejor atendidas que las viudas de los helenistas, ¿verdad? De los griegos que tenían, de los judíos que tenían una formación griega. Entonces, para que no se dieran ese tipo de divisiones dentro de la iglesia ni murmuraciones, recuerden que fueron elegidos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que ejercieran esa labor de servir a las mesas, siendo este el antecedente, siendo este el origen del oficio diaconal. Todo eso lo hemos visto, ¿verdad?, en estos días atrás. La semana pasada vimos cómo uno de estos 7 diáconos, Esteban específicamente, estaba predicando la palabra del Señor. Y este hombre, dijimos que estaba lleno de la gracia del Señor y del poder de Dios. Lleno de gracia y del poder de Dios, él estaba predicando la palabra del Señor. Predicaba de tal forma que le discutían los que estaban oyendo y no podían con la sabiduría de Esteban. Ya la oposición del mensaje al evangelio no está solo en el Sanedrín, ¿verdad? Vimos que se está dando en algunas sinagogas, se nos decía, ¿verdad?, también en el texto de la semana pasada, y que incluso fue convencido gente ya del pueblo. Ya la oposición empieza a irse a las calles, pero Esteban está completamente en paz, a pesar de lo intimidante del escenario. Recuerden que Esteban lo dejamos, ¿verdad?, en la predicación de la semana pasada, ¿dónde? En el Sanedrín. Está entre este grupo de juzgadores, ¿verdad?, este grupo de jueces de 71 personas que van a estar ahí, ¿verdad?, interrogándolo. Y ahí está Esteban. Y hoy precisamente vamos a ver qué es lo que Esteban va a decir frente al Sanedrín. La semana pasada quedamos en que ellos empiezan a interrogar a Esteban bajo de las supuestas blasfemias que está cometiendo, y ven en él la cara, dice, como de un ángel, ¿verdad? Van a tener que prestar bastante atención para que la lluvia no los distraiga. Entonces, a pesar de lo intimidante del escenario, Esteban está lleno de la gracia y del poder de Dios. Había entendido que la vida de él no era de él, que la vida de él le pertenece al Señor. Hoy vamos a estudiar cómo responde Esteban ante las acusaciones del Sanedrín, y va a predicar el sermón más largo que hay en el libro de los Hechos. Este es el sermón más largo que hay en el libro de los Hechos. Yo no sé, Mauricio, si el otro micrófono se oye mejor que el otro, se oye mejor. Aló. Se oye mejor este, ¿verdad? Sí, para que Mauricio vea que no es que no quiero el otro, es que este se oye mejor. Es que él dice que yo no quiero el pequeñito, pero... Entonces, como les digo, este es el sermón más largo que hay en el libro de los Hechos. Esto, ahorita me refiero a ese particular. Esteban habló poderosamente, ¿por qué? Porque él está lleno del Espíritu Santo.
Este sermón, al ser el más largo que hay en el libro de los Hechos, tiene que decirnos algo. O sea, el hecho de que sea un sermón tan largo y que lo registrara todo ahí, tiene que decirnos algo de que es muy importante para la iglesia, es muy importante para los que van a recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no, el Espíritu Santo no hubiera inspirado a Lucas a que dejara todo este sermón tan largo ahí en el capítulo 7. El sermón, va a mostrar el continuo y obstinado rechazo de Israel al mensaje y a los mensajeros de Dios, y cómo el Señor había trabajado en muchos lugares y de muchas maneras con sus siervos a lo largo de los siglos, por lo que la adoración no se va a limitar a la tierra de Palestina ni al templo. Ahorita me voy a referir a todo eso. Esteban fue acusado de hablar contra Moisés, de hablar contra Dios, de hablar contra el templo, de hablar contra la ley y de hablar contra las costumbres transmitidas por Moisés. Esos fueron los cargos que le dieron a Esteban, o que le estaban imputando a Esteban en los versículos 6, 11, 13 y 14. Perdón, 11, 13 y 14 del capítulo 6. ¿Ok? Los cargos nuevamente: hablar contra Dios, hablar contra Moisés, hablar contra el templo, hablar contra la ley y hablar contra las costumbres transmitidas por Moisés. Si bien en general su mensaje muestra que las acusaciones son falsas, es más bien un sermón que evidencia los tratos históricos de Dios con Israel, la historia de rebelión de Israel contra Dios, y un clímax que acusa a sus oyentes de las mismas acusaciones que ellos estaban presentando contra Esteban. Eran culpables de rechazar a Moisés y a la ley, y peor aún, acababan de entregar y matar al justo, como dice Esteban, al justo a quien Dios había enviado para su salvación. Entonces el sermón de Esteban lo que va a mostrar es la gracia soberana y abundante de Dios hacia los pecadores rebeldes, pero también va a dejar claro el peligro de endurecer nuestros corazones contra la gracia de Dios. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar viendo esta tarde. Vamos a orar para pedir que el Señor nos dé la gracia de poder entender bien lo que se va a exponer. Padre bendito, Señor, este es un texto difícil, es un texto largo. Nos has dado la lluvia en este momento, Señor, pero Padre, para ti no hay nada imposible. Permite que podamos exponerlo, permite que no nos distraigamos, que hagamos el mayor esfuerzo, Señor, para poner atención a la exposición de tu palabra. Y Padre, aliméntanos con este sermón, Señor, que predicó Esteban hace tantos años, Padre bendito, para gloria de tu nombre. Amén. Bien, para entrar ya en materia, nada más para que sepamos antes de leer el texto, el sermón de Esteban, el mensaje, se va a centrar en básicamente lo que es el periodo patriarcal, que eso va a estar entre los versículos 2 al 16. Va a haber a Moisés y la ley de los versículos 17 al 43. Va a haber el tabernáculo y el templo en versículos 44 al 50. Y va a tener la conclusión del sermón en los versículos 51 al 53. Ahora sí leamos el texto. Pongan mucha atención, mis hermanos. Este es el texto que vamos a estar leyendo el día de hoy. Vamos a estar viendo algunos versículos ahora más adelante, pero leamos el texto íntegro para que entendamos qué fue lo que predicó Esteban. Recuerden los cargos que le imputaron a Esteban, ¿verdad? Entonces, el versículo 1, el sumo sacerdote comienza diciendo: esto es así. Entonces, esto es así, es preguntándole: usted ha hablado mal en contra de Dios, usted ha hablado mal en contra de Moisés, en contra de la ley, en contra del templo, en contra del tabernáculo y en contra de las costumbres. Entonces, eso es lo que le está diciendo el versículo 1. Hechos capítulo 7, versículos 1 al 53. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie,
pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto me saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando, José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey usando de astucia a sus niños, con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará, el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto
no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ese es el sermón. Ese es el sermón completo que les predicó Esteban en el momento en que le están diciendo que quieren oír que él se defienda de los cargos que le acaban de imputar, de los cargos que le están diciendo, a usted están acusándolo de hablar contra Dios, de hablar contra Moisés, de hablar contra el templo, de hablar contra las costumbres que Moisés nos dio y de hablar en contra de la ley. Que el Señor nos dé sabiduría para poder entender lo que entendieron también estos hombres que oyeron esta defensa. Porque la próxima semana, bueno, la siguiente, dentro de 15 días, veremos cómo reacciona la audiencia ante este mensaje, ante este sermón. ¿Qué les quiso decir Esteban con este sermón? Primero, si usted no ha leído las historias, ¿verdad?, de la Biblia, del Antiguo Testamento, que Esteban viene citando acá, le va a ser difícil entender un sermón como este. Pero si usted es un lector asiduo de la palabra del Señor, iba recordando todo lo que Esteban iba diciendo acá en este sermón. Pero ¿qué les quiso transmitir Esteban con este sermón? Y eso es lo que queremos predicar en esta tarde. Les confieso, mis hermanos, hermanas y amigos que nos visitan, que el predicar un pasaje como este ha sido un reto muy grande. Ha sido un reto muy grande por la cantidad tan grande de versículos que teníamos que leer. Pero llegué al convencimiento de que fraccionar este sermón es quitarle la esencia de lo que quiso decir Esteban en este sermón. Si yo me pongo a ustedes a predicarles, porque Esteban primero menciona de dónde saca Abraham y todo eso, entonces hoy les voy a hablar de Abraham y les voy a hablar qué pasó con Abraham y todo, y entonces empiezo a explicarles pedacito por pedacito de lo que contenía el sermón. No vamos a entender qué fue lo que Esteban quiso decir en ese sermón que les predicó. ¿Por qué Esteban escoge, si está dependiendo su vida de lo que él exponga ahí ante el Sanedrín, por qué escoge hablarles como él les habló en este sermón? Esto también es una exhortación a que estudiemos más la palabra del Señor. Esto es una exhortación a que no despreciemos el Antiguo Testamento. Les aseguro que la porción del sermón que se refiere al becerro de oro la entendieron mejor, porque la lectura continuada de la palabra del Señor que tuvimos hoy tenía que ver cuando el pueblo le pide a Aarón que le haga un Dios, que le haga un ídolo para adorar. Y a eso se estaba refiriendo Esteban. Vean que providencialmente aquí no fue que calzamos que el día de hoy estuviera, ¿verdad?, para la lectura continuada, que fuera el pasaje, ¿verdad?, de Éxodo,
donde se refería al becerro de oro. Que por cierto, ¿verdad? Es tristemente cómico cuando Aarón le da explicaciones a Moisés y le dice que todos le trajeron oro, él lo echó ahí y salió, ¿verdad? Ese becerro de oro. Él lo echó y ahí salió el becerro. Y Aarón lo hizo, ¿verdad? Entonces, esa parte causa, ¿verdad? Hace gracia, pero es una triste... los ridículos que son a veces nuestras excusas delante del Señor. Otra dificultad que presenta este texto, y quiero referirme muy rápido a ella porque siempre que hay dificultades en algún texto no las obviamos, ¿verdad? Tratamos de referirnos a ellas, pero que no queremos que se conviertan en el centro de estudio del pasaje de hoy, es que algunos han alegado que hay unos supuestos errores en la expresión del sermón por parte de Esteban. Como les digo, no quiero dedicarle mucho tiempo a eso, porque quiero que veamos la esencia del sermón. Pero veamos cuáles son esos supuestos errores. Hay dos discrepancias. Hay dos discrepancias entre los versículos 14 y 16 que se dan en el sermón de Esteban y lo que es el texto masorético del Génesis, o sea, el texto en hebreo. La primera discrepancia es que Esteban sigue las cifras de la Septuaginta. La Septuaginta, recordemos que es la traducción al griego del texto del Antiguo Testamento. Esteban sigue las cifras de la Septuaginta al decir que 75 personas descendieron a Egipto. En el sermón él lo dice así. Mientras que el texto masorético da el número de 70. ¿Okay? Esa es la primera discrepancia. La Septuaginta, que era la versión más empleada por los judíos helenistas, que se supone que Esteban era uno de los judíos helenistas que estaban ahí por su nombre, ¿verdad? Que algunos decían que de origen griego. Entonces, esa es una explicación de por qué pasa así. La variación tiene poca importancia. Pues sería fácil calcular el número de las familias que, juntamente con las de José, ya daban ese número. O sea, porque las de José ya estaban en Egipto. Entonces, por eso es que se da esa variación. La otra variación tiene que ver con el lugar donde se sepultó a Jacob y a los patriarcas. Eso está en el versículo 16 del capítulo 7. Eso se describe así: los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Según el relato de Génesis, Jacob fue sepultado en Hebrón. Eso es lo que nos dice Génesis. En la cueva de Macpela, que es la que había comprado Abraham. Se la compró a Efrón elitita. Eso está en Génesis 23, 49 y 50. Aparte de esa referencia, nada sabemos de la sepultura de los demás patriarcas. O sea, el texto bíblico no nos dice de dónde fueron sepultados los demás patriarcas. Pero después de haber sido momificado en Egipto, José fue sepultado en el terreno comprado por Jacob en Siquem. O sea, el que entierran en Siquem es a José. Jacob es enterrado en la cueva de Macpela, que está en Hebrón. Entonces, como se trata de los patriarcas en general, y Esteban resume lo que interesa para el tema que está desarrollando, no es extraño que los dos lugares de sepultura no se distingan combinando los dos incidentes relacionados con su compra. Eso es lo que dicen los comentaristas. Lo cierto es que si Esteban hubiera cometido un error, ¿verdad? Si uno considera que Esteban la pifió, digámoslo así, con la historicidad de esto, su audiencia hostil lo habría aprovechado como una prueba de que no era un hombre sabio. Si Esteban hubiera dicho alguna tontera, digámoslo así, ese era el momento de que todos los que estaban escuchándolo se le hubieran venido encima diciéndole que había un error con lo que él estaba diciendo. El hecho de que no lo hicieran muestra que la referencia abreviada que Esteban está dando era aceptable para los interesados. Esas son las discrepancias. Nada más para que las tengan ahí. Sé que a varios de ustedes que les gusta estar indagando, indagarán más, pero para que no perdamos la esencia de lo que está queriendo decirnos el Señor en el sermón, entremos ya a ver propiamente el mensaje. Primero, la historia de Israel revela la gracia soberana y abundante de Dios. Eso es lo que quiere transmitir el mensaje. La historia de Israel
revela la gracia soberana y abundante de Dios. Esteban demuestra que Dios inició el proceso de llamar a un pueblo y que continuó derramando su gracia sobre ese pueblo a pesar de su propia rebelión. Dios empezó un pueblo. Vean que las acusaciones de ellos empezaban con Moisés, pero Esteban los lleva al inicio, los lleva desde que Abraham fue llamado, desde que Abraham fue llamado. Comenzó llamando a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Esto es muy importante. Antes de que viviera en Harán. Esteban se refiere a Dios como el Dios de la gloria. Esto en el versículo 2, mostrando su majestad y separación de la humanidad pecadora. Con base en Josué 24, ¿verdad? Si ustedes van a Josué 24:2, se van a dar cuenta de que Abraham era un idólatra, de que Abraham y su familia adoraban otros dioses. O sea, no es, ¿verdad? Eso nos vamos a dar cuenta ahí. Él vivía en una cultura pagana sin ningún mérito en él para que Dios se le apareciera e hiciera un pacto con él. O sea, no es que Abraham era alguien especial, sino que Dios llama a un hombre idólatra, de un pueblo idólatra, y lo saca de ese lugar donde está. Josué 24:2 para los que quieran ahondar más en el tema. ¿Por qué Dios no llamó a toda la familia de Abraham? ¿O por qué no le dijo a Abraham que fuera a las ciudades de Ur o de Harán, o en lugar de hacer un largo viaje a la tierra de Canaán? No lo sabemos. O sea, uno dice, más cerquita le hubiera quedado que fuera ahí a Ur, ¿verdad? O que fuera a Harán. ¿Y por qué a Canaán? ¿Por qué llamar a Abraham y el resto no? Eso solo en la mente de Dios se sabe qué fue lo que pasó. Todo lo que sabemos es que Dios eligió soberanamente a Abraham y derramó su gracia sobre él. La soberanía de Dios se subraya aún más en el versículo 4 del capítulo 7, donde Esteban afirma que Dios sacó a Abraham de la tierra de los caldeos. La nación de Israel debía su existencia a la misericordiosa promesa de Dios de hacer una gran nación con los descendientes de Abraham y darles la tierra de Canaán. Vemos asimismo que la mano de Dios estaba con José. O sea, es que vean, yo quiero que vean el hilo conductor del sermón. La mano de Dios estaba con José, que a pesar de la maldad de sus hermanos, al venderlo como un esclavo, Dios usa soberanamente la hambruna en Canaán para llevar a Jacob y a todos sus descendientes a Egipto, ¿verdad? Donde está José ocupando ya un cargo de importancia dentro del gobierno de Egipto. La soberanía y la gracia de Dios se ven en la forma en que protegió a la naciente nación durante los 400 años en Egipto, a pesar de sus pruebas. Cuando se acercó el tiempo de la promesa de Dios a Abraham, dice el versículo 17, el Señor protegió soberanamente a Moisés. Vean todas esas protecciones. Protege soberanamente a Moisés, versículo 20, pero como bien señala Esteban, Moisés nació en el mismo momento en el que Faraón decreta la muerte de los niños. Es en el momento en que se decreta esa muerte que está naciendo Moisés, versículos 19 al 20. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios haría eso? Entonces Calvino dice lo siguiente: fue para mostrar que ese momento es más adecuado para que Dios obre cuando no hay esperanza ni consejo, cuando no hay esperanza que buscar en las manos del hombre. En su gracia soberana, Dios protege a Moisés a través de la hija de Faraón y le proporcionó una educación en toda la sabiduría de los egipcios, de modo que fue un hombre poderoso en palabras y en obras. Eso está en el versículo 22 del capítulo 7. Pero a pesar de esa sabiduría y de ese poder que nos dice ahí el texto bíblico, el pueblo de Israel al principio no acepta a Moisés como su libertador. Y aquí es donde el mensaje de Esteban empieza a enfocarse. Le dice, vean cómo Dios te trae a Abraham, lo saca de una tierra extranjera. Cómo Dios viene y protege a la descendencia de Abraham, y a pesar de lo que hacen los hermanos de José con José, Dios los protege. Vean lo que pasó con el pueblo los 400 años que estuvieron ahí esclavos. Viene trayéndolos a Moisés y les dice, vean, Moisés fue educado
con la mejor educación ahí en Egipto, con la familia de Faraón, y pese a eso, el pueblo no acepta a Moisés como su libertador. Tuvo que huir para salvar su vida y pasar 40 años en el desierto de Madián. Por cierto, aquí otra curiosidad para los que son, los que apuntan a ese tipo de cosas. El sermón de Esteban es el único lugar en la Biblia donde aprendemos que Moisés tenía 40 años cuando tuvo que huir a Madián. Entonces, eso es parte de las curiosidades bíblicas. Entonces, y que pasó 40 años ahí, en el desierto de Madián. Entonces, por eso es que la vida de Moisés la dividen en 3 periodos de 40 años. 40 años estuvo en Egipto, huye de 40 años está en el desierto, y después sabemos que muere de 120 años, que es lo que nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 34. 3 periodos de 40 años. El éxodo es el momento culminante de los principios de la historia de Israel, ya que al ser liberado de la esclavitud de Egipto, adquirió, por medio de aquella liberación, su carácter de nación. Ese pueblo que sale de la esclavitud ya empieza a ser visto como una nación, empieza a ser visto como un pueblo apartado para el servicio de Jehová. Entonces Dios nuevamente se apareció sobrenaturalmente a Moisés en la zarza ardiente y promete usarlo para liberar a Israel de la esclavitud. Un detalle muy importante se nos puede escapar, y es que Esteban señala en el 7:35 que fue el mismo Moisés a quien Israel había rechazado al principio. Eso lo recalca Esteban en el 7:35. Leámoslo nuevamente. Versículo 35. A este Moisés a quien habían rechazado. Esto es muy importante en el sermón. Ellos tienen que entender que este Moisés que ellos están defendiendo ahora, ¿verdad? Los del Sanedrín y los que lo están acusando, los de la sinagoga, este Moisés que ellos dicen que Esteban habló en contra de Moisés, Esteban les está demostrando con el sermón de que a este Moisés, el pueblo, cuando vino y era el libertador que Dios les había dado, el pueblo lo había rechazado. Esto es fundamental que lo entendamos, porque es por esto que se van a ofender los oyentes. El mismo Moisés a quien Israel había rechazado al principio, el que Dios envió para liberar a la nación. Dios muestra su soberanía de nuevo para la salvación de su pueblo, habiendo escogido a Moisés según su voluntad y a pesar del rechazo del pueblo. Fue este mismo Moisés quien profetizó que Dios levantaría a otro profeta después de él. Versículo 37. Esteban les está dando a entender que Jesús es ese profeta rechazado, al igual que rechazaron a Moisés la primera vez. Leamos el versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Recordemos que durante el ministerio de Jesús, algunos sí lo identificaron. Recuerden que a partir de esta promesa que el Señor le da a su pueblo por boca de Moisés, ellos estaban esperando el profeta. Porque Moisés dijo: el Señor levantará profeta como a mí, a él oiréis. Entonces durante el ministerio de Jesús hubo gente que sí lo entendió. Recordemos que Pedro les dice esto mismo en el mensaje que estudiamos en el sermón de Pedro, cuando vimos el capítulo 3. Pedro les dio a entender, este era el profeta que Moisés les habló, Jesús, y ustedes lo rechazaron, ustedes mataron al autor de la vida. Juan 1:45, ¿qué dijo? ¿Qué nos dice? Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Ven? ¿De quién escribió Moisés? De ese profeta que el Señor les daría. Por eso es tan relevante que Esteban les esté diciendo eso ante el Sanedrín. Por eso Esteban les está recalcando: Moisés vino, Dios los salvó de la destrucción que estaba ocurriendo en Egipto en ese momento. Faraón matando a los niños, el Señor lo preserva, lo crían en la familia de Faraón, lo educa con la mejor educación y es sabio, se presenta a sus hermanos y lo rechazan. Y lo rechazan. Y así como ese profeta, que como Moisés, uno como él, así vendría, así sería enviado por el Señor.
También después de la alimentación de los 5,000, ocurre esto con Jesús en Juan 6:14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho de alimentar a los 5,000, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta. Recuerden que los fariseos y los escribas estaban preocupados por Juan el Bautista. ¿Qué es lo que le dicen? Usted es el Cristo. Entonces Juan le dice, no, yo no soy el Cristo. Y entonces dicen, entonces usted es el profeta. Porque algunos creían que eran dos personas distintas, que el profeta y el Cristo eran distintos, pero se referían a la misma persona. Y Juan también les dice que él no es ese profeta, que él es una voz de uno que clama en el desierto. Pero a pesar de la gracia soberana y abundante de Dios, Israel se rebeló contra Dios y su siervo Moisés en el desierto. Se volvieron a Egipto en sus corazones. Versículo 39, vean lo que dice. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿A quién? A Moisés. El Señor se los envía, es el libertador que les prometió el Señor, y no lo quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. Y adoraron el becerro de oro. Dios entregó a la nación a su idolatría para que luego adoraran a los dioses falsos en Canaán. Versículos 42 y 43. Y Dios se apartó, dice, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Aún así, en su gracia, Dios les había dado el tabernáculo, que también lo menciona Esteban en su sermón. Y más tarde les da el templo como lugar donde se reuniría con ellos, aunque Dios el Altísimo, recalca Esteban, no habita en templos hechos de mano, ya que Él hizo todas las cosas, como se lo recuerda al citar Isaías 66, 1 al 2, eso es lo que está citando Esteban. Dice Isaías, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así a lo largo de su mensaje, Esteban enfatiza la gracia soberana y abundante de Dios mostrada a la nación de Israel a pesar de sus repetidos pecados. Este es un muy breve resumen, pero sigo, mis hermanos, con este mensaje que no hemos terminado de desmenuzar qué quería decir Esteban con esta predicación. Ya vamos viendo algunas luces de por dónde iba. Ya vamos viendo por qué se ofenden tanto los oyentes. Como segundo punto, veamos cómo la historia de Israel revela su inclinación obstinada y rebelde a rechazar los tratos misericordiosos de Dios para con ellos. La historia revela la inclinación obstinada y rebelde del pueblo de Israel a rechazar los tratos misericordiosos de Dios con ellos. Observemos el patrón de rechazo de la nación a los libertadores que Dios le había enviado. Vean el patrón de rechazo. Los hermanos de José, o sea, los patriarcas, al principio rechazan a José. Pero luego descubrieron que él les iba a, digámoslo así, a salvar de la situación en la que estaban ellos, de morir de hambre, digámoslo así. Eso es un tipo, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir más adelante. Son sombras de lo que vendría más adelante. Israel en esclavitud en Egipto al principio rechaza a Moisés como su libertador, pero más tarde fue a este mismo hombre a quien Dios levantó para ser gobernante y libertador, dice el versículo 35. El paralelo de estos hombres malvados a quienes Esteban les está hablando es obvio. O sea, Esteban lo que le está diciendo es, así, vean, rechazaron a José, rechazaron a Moisés, ustedes están haciendo lo mismo. Habían rechazado a aquel a quien Dios había enviado como Mesías y Salvador,
Y sin embargo, al igual que los hermanos de José y al igual que Israel bajo Moisés, Dios les estaba ofreciendo otra oportunidad de arrepentirse y de seguir a Jesús. Les está dando más oportunidades. Como tercer punto y final, la historia de Israel revela su patrón de limitar la adoración a un lugar sagrado, de creer que es un lugar en el que se tiene que adorar en lugar de la persona sagrada a quien ellos tienen que adorar. Los judíos en los días de Esteban eran sumamente leales a la tierra de Jerusalén y al templo como único centro para adorar a Dios. Era la ciudad santa y era el templo, el lugar donde se adoraba a Dios. Entonces, a lo largo de su mensaje, Esteban les muestra repetidamente que Dios históricamente se había revelado a sus siervos en territorio gentil, fuera de esos lugares que ellos consideraban tan santos. ¿De dónde llama a Abraham? Y lo recalca Esteban en el mensaje. Lo llamó estando en Mesopotamia. ¿Por qué era importante que Esteban les recalcara eso? Para decirles, vean, no, ustedes se están centrando en esto acá, están poniendo sus ojos en el templo, están poniendo sus ojos en esta ciudad, no se están dando cuenta de que están actuando igual que sus padres. No le dio a Abraham ninguna herencia en la tierra, ni aún para asentar un pie, dice en el versículo 5. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes tendrían en posesión la tierra, pero no hasta que fueran esclavizados y maltratados como extranjeros en tierra ajena durante 400 años. Así se lo dijo el Señor a Abraham, versículo 6. Además, Dios se reveló a Moisés en una tierra extranjera también, en la tierra de Madián. Estando Moisés fuera ahí de su crianza en Egipto, en tierra de Madián, se le revela al Señor a través de la zarza ardiente. Esta tierra era santa porque el Dios vivo estaba allí. Lo que santificó esa tierra es que Dios estaba en esa zarza, hablándole a Moisés. Además, Dios estaba con Moisés y la nación en el desierto, fuera de la tierra. Y Dios habló directamente a Moisés en el monte Sinaí también. Al llamar a la ley palabras de vida, porque es lo que dice Esteban, que les dio palabras de vida, Esteban demuestra que la acusación de que él había hablado en contra de la ley no era cierta. Él ama la ley, respeta la ley, la tiene en alta estima, considera que son palabras de vida. Era la nación rebelde la que había despreciado la ley. Esteban menciona el tabernáculo y el templo, pero no lo hace extensamente, simplemente los menciona ahí en el mensaje, versículos 44 al 50, leamos así. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón, le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esa es la forma en que Esteban menciona el término, el tabernáculo y el templo. Y por la cita que él da de Isaías, Esteban no desprecia el templo, pero está desafiando la mentalidad de los judíos, la cual tenían con respecto al templo. Se jactaban en el templo como si éste les diera acceso especial a Dios. Ellos creían que al tener el templo ahí, ellos tenían una cercanía especial con el Señor, a pesar de su malvado comportamiento. Esteban les está mostrando que el asunto principal no es el lugar donde adoraban. Les está diciendo que es tener corazones limpios delante de la persona del santo creador lo que importa. Es al creador, es a quien están adorando, no dónde están adorando lo que importa. Y eso es lo que está recalcando el mensaje de Esteban. Pensaban que tener el templo les otorgaba privilegios especiales ante Dios sin importar cuán corrupto fuera su comportamiento. Que la adoración en el templo les da un lugar de bendición especial
aunque sus corazones eran malvados y estaban lejos de Dios. Un aspecto llamativo en el sermón de Esteban es la repetición de la palabra manos, también que no deja de llamar la atención. En el 7:41 menciona cómo en el incidente del becerro de oro Israel se regocijó en la obra de sus manos. En el 7:48 Esteban declara: sin embargo el Altísimo no habita en templos hechos de mano. En el 7:50 dice: a través de Isaías Dios declara: no hizo mi mano todas estas cosas. El punto de Esteban es que los hombres pueden construir ídolos con sus manos e incluso templos en los que erróneamente piensen que habita Dios, pero el Altísimo y el Creador no está limitado por los objetos hechos por el hombre. Ya sea que adoremos en un hermoso templo o junto a la zarza ardiente en el desierto, debemos contar con su santa presencia limpiando nuestros corazones de toda idolatría y toda maldad. Es posible realizar los impresionantes movimientos externos de la adoración, pero ser tercos y duros de corazón y torpes de oídos, tal como lo dice la Nueva Versión Internacional. Estos hombres adoraban en el templo, ciertamente adoraban en el templo, pero vea que Esteban los llama tercos, duros de servir, eso es lo que significa, los llama tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Es posible jactarnos de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, pero no obedecerla. Puede ser que alguien sepa mucho, pero no obedezca la palabra de Dios. Mis hermanos, estoy seguro que puede haber mucho más en este mensaje de lo que hemos dicho hoy. Estoy seguro. Pero es claro que el mensaje de Esteban revela estos temas que acabamos de ver. La gracia soberana de Dios se muestra abundantemente a los pecadores rebeldes. Pero debemos prestar atención al peligro de endurecer nuestro corazón contra su gracia. El Señor da gracia abundante, tiene misericordia abundante con los pecadores, les predicó una y otra vez, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado del peligro de endurecer nuestro corazón contra la gracia del Señor. Aunque Israel tenía una historia de privilegios espirituales diferente a cualquier nación en la tierra, rechazó a su Salvador e incurrió en el juicio de Dios. Israel tuvo una serie de privilegios que ningún otro pueblo ha tenido y rechazó a su Salvador. El templo del cual se jactaban tanto, del cual los mismos discípulos le decían a Jesús: Señor, mira estos edificios, mira las ofrendas votivas. No quedó piedra sobre piedra de ese templo. ¿Cómo podemos aplicar este sermón? ¿Cómo podemos aplicar esa narrativa que Esteban le dio a los fariseos, saduceos que están ahí en el Sanedrín, al sumo sacerdote, a los de la sinagoga que lo estaban acusando, a los del pueblo que estaban ahí? ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros mismos? Pongan mucha atención porque hoy ha estado difícil predicar, por la lluvia y por todo, pero pongamos mucha atención. Esteban sin duda fue guiado por el Espíritu Santo en su presentación de este sermón. Tuvo una ventaja inicial. ¿Cuál es la ventaja de Esteban? Que a los del Sanedrín no les iba a molestar que les estuviera narrando la historia del pueblo de Israel. O sea, no era algo desagradable estar oyendo un resumen de la historia sagrada. Y teniendo que escuchar por respeto a la historia sagrada, llegaron sin duda a entender la intención de la selección y de los énfasis que Esteban estaba aplicando en su discurso. La aplicación del mensaje de Esteban es esta. 1. Debemos regocijarnos y proclamar la abundante misericordia de Dios hacia los pecadores. Esta es al menos la tercera vez que el Sanedrín, responsable de crucificar, de sentenciar al Señor para que lo fuera enviado a Pilato para que lo crucificaran, escuchó el Evangelio. Ese Sanedrín, el Señor les mandó gente a que les predicara el Evangelio a ellos.
Se los predicó Pedro cuando estaba con Juan ahí. Delante de ellos se los predicó y tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Pedro fue por lo menos 2 veces ahí. Fue una con el cojo, ¿recuerdan? Con el cojo de nacimiento. Y la otra vez que los volvieron a llevar para advertirlos y los azotan. Y ahora tienen a Esteban predicándoles el evangelio nuevamente. Algunos dicen que Esteban nunca mencionó el nombre de Jesús en el mensaje, pero están equivocados. Vean lo que dice el versículo 52. Vean el 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Eso es lo que Esteban les está diciendo. Vean cómo lo resistieron en el pasado. Ustedes están haciendo lo mismo. ¿Por qué están haciendo lo mismo? Porque dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Con ese justo, ¿a quién se está refiriendo Esteban? A Cristo. Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes entregaron y mataron al justo. La misma acusación que le levanta Pedro diciéndole, ustedes mataron al autor de la vida. Si Dios les hubiera dado a estos asesinos, que vamos a ver que le van a quitar la vida, dentro de 15 días vamos a ver qué es lo que pasa con Esteban, les hubiera dado solo una oportunidad de arrepentirse, después de crucificar a Jesús, ya habría sido una abundante misericordia. Pero vean que les vuelve a mandar predicación, les vuelve a mandar a Pedro, le manda a Juan, le manda a Esteban ahora, que les estén predicando el evangelio. Su gracia es abundante. Todos los que hemos experimentado la salvación de Dios, sabemos que fue a pesar de nosotros que Dios nos salvó. No fue por lo bueno que éramos. A pesar de las necedades nuestras y a pesar de nuestras majaderías y a pesar de nuestras terquedades, de nuestro duro corazón, el Señor nos salvó. El Señor tiene gran misericordia y les sigue mandando gente que les prediquen el evangelio a estos hombres del Sanedrín. Como Abraham, si Dios no lo hubiera llamado soberanamente por su gracia, él habría vivido y muerto como un pagano más en una tierra que adoraba otros dioses. Ahora mi pregunta es, ¿se regocija usted diariamente en la gracia de Dios? ¿En la gracia que el Señor tuvo hacia usted como pecador? Usted de verdad se siente contento y dice, Señor, me salvaste a pesar de que yo no quería nada contigo. Vean, me tocó visitar nuevamente a don Vinicio en estos días, don Vinicio, el esposo de la hermana María, allá en Los Lagos. Él, cuando está internado en el hospital, él ansía ir a la iglesia. Él se desespera por no poder ir a la iglesia. Y él dice, yo no quería nada con el Señor. Yo, cuando la gente venía a visitar a María, los de la iglesia, yo salía y fumaba ahí bastante para que el humo los estorbara y no pudieran estar ahí en la casa. Yo me ponía a hablar durísimo para que se fueran rápido. Y dice, y el Señor me salvó. Eso es por eso es que el Señor tiene tanta misericordia. Hombres malos que decretaron que el Señor fuera juzgado por Pilato para que fuera crucificado, y el Señor sigue mandándoles predicadores del evangelio que les estén predicando ahí, que les dan la noticia del evangelio como debe ser, no suavizada. Esteban los está tratando de tercos, los está tratando de corazón duro. Les está diciendo, ustedes son iguales a sus padres, que no quisieron a Moisés, que lo rechazaron de primera mano, que rechazaron a José, que tienen su mirada puesta en el tabernáculo y en el templo y no en el Dios que dijo que él no habita en templos hechos de manos de hombres. Pero entonces nos regocijamos nosotros de eso, de que el Señor nos salvó.
Si usted lo hace, definitivamente va a querer contarle a otros pecadores. Si usted entiende de dónde lo sacó el Señor, de cómo lo salvó, usted va a querer contarle eso a otros, para que el Señor también les dé la salvación. De esa gracia maravillosa que salva a pecadores, que les da vida cuando están muertos en sus delitos y pecados. Otra aplicación que podemos tener de este sermón, que sé que ustedes van a llegar a sus casas y se lo van a volver a leer y lo van a entender mejor. ¿Por qué? Porque ya saben por dónde iba Esteban, qué es lo que quería probarles con ese sermón. Debemos cuidarnos de poner nuestra confianza en movimientos externos de adoración. Tenemos que cuidarnos cuando nuestros corazones están lejos de Dios. El fariseo que oraba en el templo consigo mismo, él ponía su mira en cosas externas de adoración. ¿Era malo diezmar? No. ¿Era malo estar ahí en el templo? No. ¿Era malo ayunar? No. Pero su confianza estaba en eso, en que él sentía que él estaba ayunando, que él estaba diezmando, que él estaba orando y que él era mejor que el resto de los hombres. Que no era como ese publicano que estaba a la par de él. Israel era la nación escogida de Dios. Tenían sus promesas de pacto, su modelo de adoración dado por Moisés en el monte Sinaí, el tabernáculo donde se mostraba la gloria y luego el templo en su esplendor. Dios había desposeído naciones paganas y les había dado la tierra a ellos. Habían recibido la ley. Sin embargo, a pesar de todos estos privilegios, sus corazones estaban lejos de Dios. Tenían todo eso y su corazón estaba lejos de Dios. Tenían una historia de matar a los profetas que Dios les envió, culminando con el asesinato del justo, con el asesinato del Señor Jesucristo, el autor de la vida. Al igual que Israel, hemos tenido grandes privilegios espirituales. Nosotros, los que estamos aquí, vivimos en un país con grandes oportunidades. Tenemos la Biblia en nuestro idioma, en múltiples traducciones y gratis. Usted se mete a internet y la tiene en todas las versiones y la tiene en tamaños. Tenemos libertad para adorar sin persecución. Podemos escuchar la Biblia cuando vamos ahí manejando en el carro, podemos ahí Spotify o alguna y vamos oyendo la Biblia. Buenas enseñanzas en internet. Sin embargo, es fácil caer en la trampa de hacer los movimientos externos del cristianismo, pero no caminar en realidad con el Dios vivo. El edificio en el que nos reunimos, vean qué pasa si no tuviéramos esto. Ya está pasando un poquito el agua también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no lo tuviéramos? Estaríamos empapados aquí, ¿verdad? Es una enorme bendición, pero nuestros cuerpos son el templo del Dios vivo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso debemos caminar en santidad ante el Señor. Ofrecer adoración a Dios cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados es una ofensa hacia Él. Tal y como se lo dijo Jesús a los fariseos y a los escribas en Marcos 7:6. ¿Qué les dijo? Respondiendo Él les dijo: hipócritas. Vean qué duro. Cuando usted alaba a Dios o adora a Dios sin haberse arrepentido de corazón, Él les dijo: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tercero, ¿cómo podemos aplicarlo? Debemos clamar a Dios que nos dé gracia y poder, como Esteban. Esteban predicó eso porque estaba lleno de gracia y poder. El mérito de esto no es de Esteban. Ciertamente Esteban es un hijo de Dios que obedeció, pero el Señor le dio gracia y le dio poder. Esteban en su fuerza no hubiera predicado un sermón así. Fue el Espíritu Santo quien le dio esa sabiduría, el Señor el que le dio ese poder para predicarlo. Por eso es que nuestra vista tiene que estar puesta en Cristo. A Él es la gloria. Como lo dio Esteban, es en Cristo. Esteban se defendió de las acusaciones ante el Sanedrín con este sermón que acabamos de leer. Muestra que temía a Dios, que tenía en alta estima a Moisés y no hablaba en contra del templo ni de la ley. Pero su objetivo principal no fue defenderse. Vean que él no está diciendo: mire, es que ustedes malentendieron, ¿verdad? Me están acusando, pero no, jamás, yo no voy a hablar mal del... No, les habló poderosamente, les habló con valentía. Su objetivo no fue defenderse, sino predicar la verdad
de Dios ante estos pecadores. Se identificó con ellos varias veces en el sermón. Si ustedes ponen atención, 8 veces en el sermón, él dice, nuestros padres. Nuestros padres. Versículo 11, versículo 12, versículo 15, versículo 19, 38, 39, 44 y 45. Nuestros padres. Yo soy uno. Ustedes, esos también son mis padres los que hicieron eso. Pero cuando llega la aplicación, al final, pasa a decirles, vuestros padres. Versículos 51 y 52. Cuando les está hablando de que son duros de cerviz, duros de corazón, les dice vuestros padres. Él quiere que sientan la culpa de su terrible pecado de asesinar a Jesús. Ustedes mataron al justo. Ustedes entregaron al justo como sus padres. Solo cuando hayan sido convencidos en sus corazones, verán la necesidad de perdón y de salvación. Un evangelio que solo hable de cosas lindas, ¿verdad? De todo lo que Dios tiene para usted, todos los planes lindos, y no confronte con el pecado, que no haga entender a la persona de que en este momento, si no se arrepiente, lo único que le espera es un juicio terrible delante del Señor. De que el rechazo de Jesús por parte del Sanedrín no es más malo que el rechazo que usted está haciendo en este momento del Salvador, si usted no acude a Él, si usted no le reconoce como ese Salvador que usted necesita en su vida. Es el mismo rechazo. Está siendo tan necio y está siendo tan duro de corazón como lo fueron los de Sanedrín y como lo fueron los padres en el tiempo pasado cuando rechazaron a Moisés y cuando rechazaron a José y cuando hicieron los demás rechazos de todos los momentos de ayuda que el Señor les estaba mandando. Si bien debemos tratar bien a cada persona, tenemos que tratarlos con gracia, con tacto, ¿verdad? Sazonado con sal, como dice la palabra del Señor. Tampoco debemos ser tan amables, concentrándonos solo en el amor de Dios, que la persona nunca caiga bajo convicción de pecado. Si usted a una persona no la confronta con su pecado, no le está haciendo ningún favor. Si usted le hace pensar de que todo está bien en su vida, está dañando el mensaje del evangelio. Pedro se los dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ustedes mataron al autor de la vida. Hasta que un pecador sienta el peso de su culpa ante un Dios 3 veces santo, la salvación es una buena idea, pero no es una necesidad crucial. Es algo interesante, pero no es una necesidad. A menudo nos alejamos de los aspectos difíciles del evangelio porque creemos que la gente va a pensar mal de nosotros si les hablamos muy duro. Pero no hemos proclamado el evangelio si evitamos los temas del pecado, de la justicia y del juicio. Dentro de 15 días veremos cuál fue la reacción ante este sermón. Yo sé que muchos de ustedes ya la saben, pero vamos a ver por qué reaccionaron así. Y si reaccionaron así, es porque entendieron por qué Esteban les trajo la línea histórica que les trajo. Este patrón de ayuda y misericordia del Señor y rechazo del pueblo ha venido desde antes. Y ustedes están haciendo lo mismo que hicieron sus padres. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, a ti te ha placido que hoy este mensaje fuera expuesto en condiciones difíciles, con poca ayuda con el sonido, con poca oportunidad de comentar versículo por versículo, Padre. Por es tu soberana voluntad que así haya ocurrido. Permite, Señor, que el esfuerzo que tuvieron que hacer mis hermanos y hermanas para poner atención más bien haya sido de beneficio, para que puedan escudriñar más en sus casas, que lleguen a leer, Señor, ese sermón nuevamente y puedan ver eso que hemos explicado, Señor, cuál era la intención de Esteban de predicar este mensaje frente al Sanedrín. Cuánta oportunidad les diste a esos hombres, Señor. Y nuestro duro corazón puede pensar que ellos eran hombres malos y que no merecían tanto, pero Señor, igualmente pecadores éramos los que estamos acá y tuviste gran misericordia a nosotros. Señor, ¿cuántos están aquí hoy que han sido exhortados con el evangelio 1, 2, 3, 4 veces, más veces, Señor, y no han atendido el llamado? No han decidido, Señor, caer de rodillas y arrepentirse de sus pecados y clamar a lo único que puede dar salvación. Padre, ten misericordia una vez más. Toca corazones, Señor, en esta tarde. Revive muertos en sus delitos y pecados, Señor. Llámalos, porque tus ovejas van a oír tu voz
y te van a seguir. Gracias, Padre, por este sermón. Gracias, Padre, porque no sé cuántos estaríamos dispuestos a predicar de esta forma en que predicó Esteban en ese momento frente a un tribunal que podía decretar su muerte. Pero, Señor, gracias porque registraste esto en tu palabra. Que la gloria sea para ti. Llévanos con bien a los hogares y permítenos meditar en tu palabra en esta semana en el nombre de Jesús. Amén.